La personalidad se nutre con todo lo aprendido en la existencia, pero usted cuando muere pierde eso. Y si usted formó un buen profesional, lo va a perder cuando muera. Y en la próxima existencia va a tener que formar de cero otra vez un nuevo profesional. En cambio, todo el desarrollo interior que usted haga de su conciencia, cuando usted muera, ese mismo desarrollo lo va a traer en su próxima existencia. El verdadero sentido de la existencia es el desarrollo íntimo de la persona, el crecimiento espiritual, más que el desarrollo profesional. El orgullo se preocupa por quien lleva la razón. La humildad se preocupa por lo que es correcto. Una vez más, tengo el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. En esta ocasión para compartir contigo la serie número 8. La importancia de aprender a reconocer nuestros errores. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto que publicamos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, me encanta una frase que en su obra maravillosa, Una filosofía espiritual para el nuevo mundo, el autor John Randolph enfatiza: hasta que no trasciendes el ego, no podrás sino contribuir a la locura del mundo. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy, como siempre, tengo el honor, el privilegio de coincidir, de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, como siempre, un placer conectar contigo. Aquí nuestro rinconcito de cada día, el Jardín de tu Mente. Gracias, Orlando. También muy contento de estar nuevamente contigo. Tuvimos una semana como de receso nosotros, Fernando, ¿no? Pero estaba aquí anunciada una tormenta, ya te había platicado, ¿verdad? Y entonces tú sabes que esos días el sistema, por ejemplo, energético, lo desconectan para evitar cualquier cortocircuito, como le llamamos, ¿no? Así es. Bueno, tenemos que aprovechar la corriente que nos queda antes que venga el gran cortocircuito mundial. Porque la verdadera corriente la tenemos nosotros. Oh, sí. Genial, genial. El maravilloso Fernando, ¿y qué tal esta semana? Sí, bien, todo bien, gracias a Dios. Acá la vida se mueve a un buen ritmo, así que no hay problema, gracias a Dios. Maravilloso, maravilloso. Como es la costumbre de esta tercera jornada, Fernando, venimos en el tema. Tenemos entonces que chequear tu maravilloso libro Autoconocimiento, a ver qué tema pudiera ser de interés, ¿verdad? Aquí está, amigos. Este libro sería, Fernando, aprovechar en un momento, ¿verdad? Pueden descargarlo desde tu website, totalmente gratis, maravilloso. ¿Algunas Sí, indicaciones ahí? sí, se descarga este mismo ejemplar en PDF, tal cual está acá con su Yo me imagen y descargué todo. dos. El tuyo, yo me descargué dos, Tú lo descargaste. y otro que Ya. tú tienes, el de los tres. A Autoconocimiento ver, y suprasexo. autoconocimiento y suprasexo, el sabio uso de la energía sexual. Exacto. Y, y que viene a ser el sabio uso de la energía sexual, viene a ser como un resumen del libro Suprasexo, porque el libro Suprasexo es un libro más bien grande, Sí, ¿ya? sí, bastante Se puede extenso. descargar gratuitamente la página www.libroautoconocimiento.cl, todo junto, libroautoconocimiento.cl, CL es Chile, porque fue allá en la página donde yo escribí estos libros y ahí está en esa nacionalidad, ¿ya? Y van ustedes a la página libros, bueno, ingresan y ahí inmediatamente pueden descargar cualquiera de los libros que están ahí. Está el libro Autoconocimiento, el libro Suprasexo, el libro Sabio Uso de una Energía Creadora Sexual. También está este mismo libro está en inglés, se puede descargar también en inglés. También Genial. subí el libro Tratado de Psicología Revolucionaria de Samael Aumbeor.
que también se puede descargar ahí, y el libro El Águila Rebelde, del maestro Raoult, que también son libros que nos orientan sobre los procesos Sí, que sí, sí. estamos viviendo ahora y el trabajo interior. Los grandes maestros, dirías, ¿no? Claro. Genial. También está el libro también de las 75 conferencias de conocimiento de sí mismo, que también se pueden ver ahí. Y hay Sí, otra sección de folletos, donde hay una serie de folletos y sobre folletos sobre los talleres que estoy impartiendo acá. El taller del miedo, por ejemplo, el taller del desdoblamiento astral, con sus diferentes sí, sí. anexos, el desarrollo del sentido espacial, las diferentes técnicas de concentración. Bueno, hay bastante material, todo el material es descargable, absolutamente gratuito, ¿ya? Así que los invito, Maravilloso. los que quieran, a visitar la página www.libroautoconocimiento.cl y descargar ese material. Maravilloso, Para- amigos. Para estos tiempos tan difíciles, Fernando, disponer de esta información es maravilloso. Vamos entonces, Fernando, a chequear qué tema sería el de interés hoy para la audiencia. Vamos a chequear algunos de los títulos de tu libro, ¿no? Bueno, claro, el laberinto de la mente, nuestra mente, guarida del ego. Ya habíamos hablado de esos dos anterior, ¿verdad? Claro, los problemas solo existen en nuestra mente, ese ya también lo vimos. Está bien. La importancia de aprender a reconocer nuestros errores, el 2.6. Muy bien. Esencia, conciencia y alma, 2.7. 2.8, amor, felicidad y paz. Me interesa el anterior del anterior. La importancia de aprender a reconocer nuestros errores, ¿te parece? 2.6, Sí, la sí. importancia de aprender a reconocer nuestros errores. Genial, genial ese tema, ¿no? Muy buen tema. Sí, hay mucho ego, como hemos hablado, ¿verdad, Fernando? La humanidad está sumida en un ego. Y eso también nos nubla la razón para la vez, para el momento que tenemos que pedir perdón o reconocer también cuando nos hemos equivocado. De modo que ese tema me parece interesante. Entonces nos iríamos con ese, ¿no? Vamos, Genial, para, genial. Genial, para poder maravilloso. también ir estructurando algo. Bien, pues en ese sentido, amigos, entonces nos vamos, Fernando, a la edición número 8, la serie número 8 de esta tercera jornada. Entonces, El octavo capítulo. sí, sí, ¿verdad? Genial. La importancia de aprender a reconocer nuestros errores. La grandeza del hombre reside en aceptar, amigos, cuando se ha equivocado. No sé en qué libro lo leí, pero sí decía que la grandeza del hombre reside en aprender a reconocer nuestros errores, amar a los niños, también amar ya a las personas que son un poquito, tal vez más avanzado de edad que nosotros. Ahí está la grandeza, pero en la importancia de reconocer nuestros errores es el tema para el día de hoy. Genial, Fernando. En este sentido, Fernando, entonces, ¿por qué a veces nos cuesta a nosotros tanto reconocer nuestros propios errores cuando hemos fallado? Claro, ese es el fundamento de todo el estudio que estamos haciendo en el fondo, de autoconocimiento. Porque cuando uno habla de autoconocimiento, en el fondo está hablando de conocerse a sí mismo. Sí, Entonces, esa parte de conocerse a sí mismo, una de las pilares fundamentales es precisamente aprender a conocer tus faltas, tus errores, tus omisiones, tu lado oscuro. Lamentablemente la gente piensa de que el desarrollo espiritual está dado por el incremento de la luz o de tus capacidades o del lado positivo, pero no es tan así. En realidad, la verdad es que nosotros lo que necesitamos, más que incrementar esa parte positiva, es sacarnos lo negativo, ¿ya? Entonces, para poder uno sacarse ese aspecto errático, negativo, lunático, egoico, destructivo, hay que aprender a reconocer nuestros propios errores. Entonces, la base fundamental de la transformación íntima está dada precisamente por aprender a observar, descubrir, comprender estos errores internos. Pero si yo ni siquiera soy capaz de reconocerlos, si cuando alguien me hace ver un error, digo, no, yo no, exacto. me justifico, ¿ah?
La justificación es uno de los peores enemigos de los procesos de autoconocimiento. Nos gusta Entonces, justificarnos. claro, nos gusta justificarnos y nos gusta ver los errores en los demás. Por Sí, eso que la Sagrada Escritura, el Maestro Jesús decía, ¿por qué veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que tienes en el vuestro? sí, Entonces, eso quiere decir que cada vez que uno critica un error en otra persona, por pequeño que sea, ese mismo error uno lo tiene dentro de sí en una forma mucho más grande, como una viga, como algo grande, ¿ya? exacto. Entonces, no tenemos nosotros desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica, por eso que es tan importante el desarrollo del sentido de la autopercepción, del de mirarse a sí mismo. ¿Mm? Cuando uno se mira a sí mismo, uno puede descubrir los errores y así los puede transformar, eliminar. Esa es la tarea fundamental, digamos, Sí, descubrir sí. el lado oscuro de uno y transformarlo. Bueno, una de las misiones de los seres humanos es irnos orientando a ese corregir constante, ¿verdad? Al perfeccionamiento. Si no reconocemos nuestros errores, Fernando, no lograremos corregirnos. Ese es el problema. O sea, si yo no reconozco que tengo tal o cual error, ¿cómo lo voy a corregir? Y Exacto. resulta que la esencia de la vida es corregirse. Recuerda que en el mundo, este mundo físico y sobre todo este planeta Tierra, es una escuela para uno aprender todo. Ujú. Desde la cuna hasta la tumba, todo es una escuela. Todo es una escuela. Todo es una escuela. Entonces, esta es una gran universidad y los exámenes son las pruebas. Entonces, si yo no reconozco mis errores, ¿ya? Si los justifico o hasta los condeno, pero Ujú. no hago una comprensión de mis defectos, mis errores, lo que me hace fallar, indudablemente que yo no los voy a poder corregir. Entonces, para poder corregir algo, primero yo tengo que descubrirlo. Y como lo que me quiero corregir a mí mismo, tengo que descubrir el mismo el error. Por eso en realidad uno debía tener como un amigo o como verdadero amigo o un amigo real el que le hace ver un error. Sí, En sí. cambio, uno cuando alguien le hace ver un error, uno, ay, no, que no es mi amigo, mira lo que dice de mí. Si en el fondo, cuando a uno le hacen ver un error, es para que uno descubra, aprenda, Ese ¿ya? amigo debe ser Perfeccione. similar a un espejo, a nuestro propio espejo. Claro, exactamente. Entonces, es muy importante esta parte de aprender a reconocer nuestros errores. Es como el inicio de la transformación íntima, ¿ya? Si uno no aprende a reconocer de que en el fondo constantemente estamos cometiendo errores y nos estamos equivocando, no vamos a transformar. Recuerda que uno de los sinónimos Sí. del ego son, cuando uno dice el ego, ¿qué es lo que es? Son los vicios, los defectos y los errores. ¿Mm? Tal vez uno reconoce vicios, sí, yo tengo ciertos vicios, de repente fumo, de repente tomo, no sé, ya, lo reconozco. Defectos, sí, a lo mejor sí, de repente me enojo, pero errores, ¿sabes? Que me equivoqué en algo, ahí como que me cuesta. Ahí como que eso no fue un error, ¿ah? Yo lo hice a propósito. Entonces, por eso que es importante aprender a reconocer los errores, ¿ya? Porque son parte del yo. Tal vez coincida, Fernando, una de las mentes más claras del siglo XX, Albert Einstein, en su observación, que es muy triste de el hombre no conocer su propósito, ¿verdad? ¿Cuál es su misión? Pero mucho más triste es haberse marchado también de este plano de la forma físico sin haber descubierto su misión. Y es la siguiente inquietud. Lo peor que le puede pasar al hombre es morir sin haber reconocido y corregido sus errores. Claro, porque en el fondo lo que tú te llevas es lo que tienes dentro. Nada externo ni nada físico tú te vas a llevar. El cuerpo físico, recuerda que es como un traje, se deja. Todo lo externo, las pertenencias, hasta tus familiares, tu esposa, tu pareja, tus hijos, tu abuelo, tu carro, tu casa, todo eso queda. Lo que uno se lleva es lo que tiene adentro. Exacto. Entonces, si yo dentro de mí tengo un yo errático,
un yo que constantemente anda haciendo embarradas, eso me lo voy a llevar. Y en la próxima existencia va a volver ese yo y más fortificado, porque como no lo trabajé, no lo eliminé, nunca reflexioné en él, va a volver esa bestia interior, porque en el fondo es una entidad psicológica, es una bestia, es un yo, va a volver más fortificado y por lo tanto me va a llevar más al camino del error. Entonces, trabajar el error en el fondo es trabajar precisamente ese lado oscuro, es trabajar esos yoes siniestros, ¿ya? Que son los que van a perpetuar después de la existencia. Por eso que es un trabajo que va a tener mucha trascendencia. Este trabajo que estamos hablando nosotros aquí es un trabajo que va a tener trascendencia en existencias o en futuras procesos que me va a tocar vivir. Entonces, muy importante. Debemos escuchar con atención cuando alguien nos hace ver un error. Por supuesto. Por supuesto, más que sentirse uno que lo atacan, porque la normal tendencia del ser humano es que cuando a uno le hacen ver un error, uno sentir hoy que lo están criticando, que lo están atacando. ¿Mm? Exacto. En cambio, si cuando te hacen ver un error, te dicen algo, uno lo recibe silenciosamente y lo medita, lo reflexiona, puede aprender mucho. Entonces, por eso le decía que uno debería tener como un verdadero amigo, aquel que también te hace ver tus errores. Sí, sí. Porque ciego guiando a ciego, ambos caerán al abismo. Entonces, si nadie te hace ver nada, ni nadie te dice, te indica en el fondo que a lo mejor uno te está equivocando, indudablemente que uno nunca va a aprender. Entonces, cuando nos toca la campanita, mejor es parar las antenitas de vinil, como decía el Chavo, Ujú. y, y decir, a ver, pero tal vez sí, po, ¿ah? Tal vez esta persona tiene... Y reflexionar en eso, reflexionar de manera de sacar la enseñanza y hacer las correcciones que sean necesarias. ¿Mm? Lo he leído en varios libros donde el autor expresa que uno de sus hábitos es cuando se levanta agradecer por encontrar maestros en su camino que le digan que no está bien en su vida. Pensar que a uno no lo entienden es señal de evadir lo que debemos corregir. Por supuesto. ¿Mm? Porque ahí en el fondo cuando uno dice, no, es que esta persona no me entiende, en el fondo uno está justificándose. Está justificando ¿Mm? de una forma así. Es una Finalmente. sutil forma de justificar el error. ¿Mm? Exacto. Entonces, no sentirse entendido, no, es que esa persona no me entiende, tú no me entendiste en el fondo. Yo no quise decir eso, me Sí. malinterpretaron. No, si a veces sus palabras fueron mal orientadas. ¿Mm? Hablé mal. Recuerda que uno tiene que aprender a hablar cuando tiene que hablar y a callar cuando tiene que callar. ¿Mm? Hay palabras infames y hay silencios delictuales, ¿no? Entonces, a veces uno habló inadecuadamente y se lo hacen ver, oye, lo que dijiste no estuvo bien, pero ¿cómo? No me entiende o no me entendieron. Se justifica. No, ahí reconocer en el O tú no fondo, estás en un nivel de entendimiento, de interpretación. claro, entender en el fondo que la embarré, ¿eh? Por algo que dice el dicho, por la boca muere el pez. ¿Mm? Exacto. O aquel otro dicho que dice, soy esclavo de lo que digo y amo de lo que callo. ¿Mm? Entonces uno tiene que a veces aprender a callar. ¿Mm? Y aprender a hablar cuando tiene que hablar. Entonces ese es parte de lo que va desarrollando la conciencia cuando la persona va observándose y va reflexionando en base a lo que dijo inadecuadamente, cuando se lo hacen ver. Pero si no, si se lo hacen ver y se justifica y no reflexiona ni saca la enseñanza, entonces nunca va a mejorar, nunca va a corregir. Genial, genial. Amigos, esta es la videoconferencia, la serie número 8 de esta tercera jornada, ¿verdad? De autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Hoy platicando con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es un profundo autor y conferenciante
del autoconocimiento. Siempre nos justificamos a nosotros mismos y nos sentimos como inocentes, como que nos Ese es el sentimos de la problema. vista gorda. Ese es el problema. Sentirse inocente. Sentir que yo no, nada que ver, ustedes no entendieron. No, entonces todos esos aspectos de justificarse, cuando uno se justifica a sí mismo, Sí, sí, cuando en el fondo evade la posibilidad que tiene de sacar la luz que estaba ahí encerrada. Porque recuerda que el objetivo del error es precisamente es luz condensada. Porque sí. allá donde la oscuridad es más grande, la luz está más condensada, nada más. Y precisamente uno vino acá a aprender del error. El error es el maestro. Si usted, por ejemplo, hace algo y lo hizo bien, y después al otro día hace varias cosas y todo la hizo bien, y después al tercer día todo lo hizo bien, y siempre lo hace bien, ¿qué aprendió? Nada, no aprendió nada, porque ya lo sabía y lo hacía bien. En cambio, el día en que usted se equivoca, Sí, sí. hice algo mal, y me di cuenta de que hice algo mal, y enmendé, corregí, Sí, aprendí o no. sal- Ahí aprendí, ahí entra ahí la crecí, sabiduría. Así es. ahí crecí, ahí obtuve la luz de ese error que estaba cometiendo y que no me había dado cuenta, pero de repente alguien me lo hizo ver o mi conciencia me lo mostró y lo reflexioné y corregí. Ese es el crecimiento. Entonces hay que entender que en el fondo el espíritu desciende a la materia para aprender porque el espíritu conoce todo de luz, porque él es luz, él es fotónico. Sí, sí. Recuerda aquí la glándula pineal, el ser solamente llega hasta la séptima dimensión, que es la dimensión fotónica. Él no conoce la oscuridad, porque es del mundo de luz, él es luz. Entonces desciende el espíritu acá al mundo de la materialidad y al mundo del error, de la oscuridad, para aprender. Porque mientras más oscuridad hay, más luz puede sacar. Entonces así es como crece. Entonces Sí. uno no tiene que ver el error como, oh, no, es que pucha, no, sí, es un proceso. Y el error también va acompañado del dolor, porque en el fondo el dolor, la congoja, el sufrimiento el arrepentimiento que uno debe pasar es doloroso por el error, porque dañé, herí, maté, no sé, de repente hasta animales que uno puede hasta matar de repente, manejando, digamos, por un descuido o en la casa, no sé, pues. Entonces, todo eso en el fondo le trae a uno la enseñanza, la luz sale de la oscuridad. Entonces hay que aprender a salir airosos, ¿ya? Pero para eso hay que reconocer. Si yo no reconozco, Sí. si yo me creo infalible, no, que no, yo no cometo errores, los demás sí, pero yo no, entonces jamás voy a aprender, jamás voy a crecer. Ese es el objetivo de entender el desarrollo, el crecimiento del espíritu. Ya lo hemos enfatizado, Fernando, tú y yo, en múltiples intervenciones. Creo que considerarnos demasiado bueno o bueno es uno de los peores defectos de los seres humanos. Sí, lamentablemente. Creerse bueno es un freno al espíritu, al desarrollo, al crecimiento. ¿Ya? Nosotros estamos aquí porque en realidad tenemos un lado bueno, pero también tenemos un lado malo. Y el lado malo realmente es más grande. ¿Mm? Sí, sí, Entonces, si yo me creo bueno, si yo me siento de mí mismo, tengo una percepción de bondad, que soy una persona buena, nunca me voy a autoobservar, y nunca me voy a corregir. Entonces uno no tiene que creerse bueno, ni tampoco tiene que creerse malo. Pero el dicho dice, exacto. más que creerse bueno, hay que saberse malo. Entonces, Sa- sí, 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 saberse malo significa observar esa maldad. Porque exacto. no es que yo la crea, no es un pensamiento, no es un concepto, sino es una observación. Entonces, cuando veo un error en mí y lo observo, ahí yo me doy cuenta, sí, yo tengo tal problema, tengo tal vicio, tal defecto, cometo tal error, porque lo observé, porque mi conciencia me lo mostró, ¿ya? Pero si yo solamente tengo de mí una percepción de que soy una persona buena, nunca voy a observar lo malo, entonces no voy a crecer.
ese es el problema de creerse bueno. El creerse bueno es un obstáculo para crecer y desarrollarse desde el nivel psíquico, anímico y espiritual. ¿Y qué de aquellos que se creen malos y se flagelan o se lamentan, Fernando? Ese es el otro lado. Una que se creen buenos, ¿ya? Sí, Y sí, Blanca Paloma, no, yo no hago nada. Y el otro que se cree malo y que se flagela, no, es que yo soy muy malvado, muy perverso, ¿verdad? Y se flagela, se golpea, se mutila, inclusive pasa por el estado de sufrimiento. ujú, Tampoco. Entonces, ¿por qué? Por eso se dice que la conciencia está más allá del bien y del mal. Y uno tiene que trascender esos conceptos, porque son conceptos, el bien y el mal son conceptos. ¿No? Recuerda el dicho que dice, el bien del diablo es el mal de Dios, o el mal del diablo es el bien de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el bien y el mal depende de donde tú estés parado, de exacto. qué lado, de qué bando pertenezcas tú. Como el dicho que dice, qué bueno dijeron los malos, qué malo dijeron los buenos. Entonces, depende tú de qué lado ¿De estás, qué el lado bien y el mal. esté? Sí, sí. Claro. Lo que le sirve, lo que es bueno para unas personas es malo para otras. ¿Mm? Un remedio, por ejemplo. Un remedio es bueno para una persona, pero si esa persona toma ese remedio, es malo para él, porque no lo necesita. Sí, sí, no, exactamente. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, eso de creerse bueno o creerse malo y flagelarse, uno tiene que trascender. Uno más que polarizarse por el bien y por el mal, uno tiene que entrar en la parte de la comprensión. ¿Mm? Comprender. Cuando uno comprende, por ejemplo, para el desarrollo espiritual, muchas cosas que alguna persona a lo mejor las consideran como malas, es precisamente eso es lo que tiene que hacer. Ujú. Y muchas cosas que la persona considera como buenas, eso es lo que tiene que dejar de hacer. Dejar de hacer, Así exacto. es el camino, Sí, sí, así es el camino espiritual, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque trasciende todas estas polaridades conceptuales de la mente, ¿ya? sí, Entonces, no se trata de que yo, no, que yo soy malo y yo me flagele y me castigue, ¿me entiendes? No, porque en realidad la maldad dentro de uno está en el ego, y el ego tiene que ser extirpado de mi naturaleza íntima. Entonces, no se trata de flagelar el cuerpo porque el cuerpo en sí no tiene culpabilidad, sino que es el chofer el problema. Entonces, es como que yo, no sé, pues, sintiera que mi carro, digamos, hizo algo malo, porque, no sé, atropellé algo, pasé a llevar y empiece a golpear el carro, a destruirlo. Si el carro no, es una máquina nomás. El chofer es el El, responsable. Entonces, el conductor es... el conductor, exactamente. Y en este caso, el conductor de la máquina actualmente es el yo, porque nosotros tenemos demasiados defectos psicológicos. ¿Ya? Entonces, cuando ya empiezo a observar al conductor y empiezo a comprender y sé la didáctica, la muerte del yo con la Madre Divina, y lo voy pidiendo, Madre mía, mátame este defecto, mira lo que me hace hacer, elimíname, sácame esto, desintegra esto, ahí sí, pero flagelar el cuerpo no tiene sentido. Si es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto que publicamos cada semana. La ira es nuestro escudo para defender, Fernando, a muerte nuestros errores no asumidos. Por supuesto. Por ejemplo, hay personas que cuando se le hace ver un error, inclusive, por eso que le sale la ira. No, pero nada que ver. Se enoja. ¿Mm? Porque la ira es un escudo. La Sí, ira es el escudo del cobarde. sí, ¿Mm? La ira es el escudo del cobarde. Es como eh, toda persona que no tiene el valor de enfrentarse correctamente a las diferentes adversidades de la vida, saca la ira como un escudo para protegerse. ¿Mm? Entonces, la ira, en el fondo, es el escudo del cobarde, y mientras uno actúe con ira es porque no está teniendo el valor de enfrentar eso mismo con la conciencia. Entonces, nosotros no tenemos que reaccionar iracundamente, violentamente ante la adversidad de la vida, sino que hay que moverse con inteligencia y con amor, con inteligencia y con amor. De repente con valor, y ese valor significa defensa, claro, porque hay que ser manso, pero no menso. exactamente.
aprender también a defenderse, pero Sí, aprender a defenderse sin ira. Eso es fundamental, ¿ya? La conciencia puede sí, defenderse, pero la conciencia va a defenderse a través de un estado psicológico adecuado. Por ejemplo, si viene una persona así con violencia, con ira a ti, a pegarte a ti, y uno mantiene la serenidad, el hecho de verte sereno, la misma persona como que se desarma, se desarma. sí, sí. Entonces hay que aprender a manejar los estados psicológicos, pero la ira es absolutamente nefasta. Energía como la ira y el orgullo siempre van juntas. Claro, la ira y el orgullo comen en el mismo plato. Si uno quiere eliminar la ira, tiene que aprender a estudiar el orgullo. El orgullo, la autoimportancia personal, el sentirse superior, el sentirse más, ¿ya? Eso, en el fondo, va siempre de la mano de la ira. Como que son como dos socios que siempre están ahí, vamos a pelear ya, tú pégale aquí, no, yo voy por acá. La ira y el orgullo siempre salen juntos y se confabulan, comen siempre en el mismo plato. Genial. Amigos, estamos platicando con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, como siempre, en el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que estás conectado con nosotros, pues te invitamos a suscribirte a nuestro canal para así recibir nuestras publicaciones de alto impacto que editamos cada semana. Fernando García y un servidor. Fernando, si aprendemos a reflexionar, nos daremos cuenta que los errores son los maestros. Claro, la reflexión es fundamental. Hay que aprender a reflexionar para precisamente sacar esa enseñanza. El Sí, problema está en que en el fondo nadie reflexiona. Tú cometes no, un error hoy día, no reflexionaste en él y mañana cometes el sí, mismo error sí. nuevamente. Vamos Y así repitiendo. sí, te la pasas la vida, Ujú. repitiendo por la ley de recurrencia el mismo error. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Exactamente. Entonces, la reflexión es fundamental. Es parte de las funciones básicas del centro intelectual. Recuerda que las funciones básicas del centro intelectual son escuchar, entender, reflexionar, comprender y corregir, decidir. ¿Mm? Pero Exacto. si yo no escucho, si yo no entiendo, si yo no reflexiono, ¿verdad? Si no llego a comprender, nunca voy a lograr decidir correctamente en la vida. Entonces, para poder decidir, porque el centro intelectual está ahí, porque el centro intelectual está para definir la dualidad de la vida, porque la vida es dual. Siempre lo hago, no lo hago, sigo, no sigo, me voy o me quedo, ¿ya? Tengo que reflexionar. Entonces, la reflexión es fundamental para corregir. Entonces, si yo me hacen ver un error o encuentro un error, pero no reflexiono en él, nunca voy a decidir ni nunca me voy a dar la posibilidad de corregir. Entonces, es fundamental la reflexión. Podríamos decir que, por ejemplo, el mal carácter, el mal genio, son manifestaciones también, Fernando, de la ira, muy común hoy en día en la psiquis humana. Sí, en realidad muchos de los errores que uno comete son precisamente por el mal carácter, ¿no? Por la Sí, ira. sí. Aquí se le dice también mechita corta. No, aquí este tiene la mechita corta, o sea, prende hasta con el agua. ¿Mm? En el fondo es esa reactividad que tiene la persona, ¿ah? De reaccionar inmediatamente. Se le dice algo y ya, ¿por qué? Porque se le mueve el yo de la ira, ¿ya? Recuerda que el yo de la ira pertenece al centro motor y el yo Sí, del orgullo pertenece al centro intelectual inferior. Entonces, están estos dos muy, muy cerca. El intelecto y el motor, el orgullo y la ira están siempre ahí juntos. Entonces, reacciona la persona, se defiende, ¿no? Entonces, eso de ser reaccionario, en el fondo, hace que la persona no logre corregir. Entonces, siempre esa reactividad que tiene los yoes
en forma de errores, tienen que ser observados para ir modificando las conductas mecánicas, porque nosotros somos seres mecánicos. Sí, sí. Si uno analiza, por ejemplo, cómo reacciona ante un problema y después analiza cómo reaccionó en ese mismo problema, se da cuenta que como que la reacción es igual. Sí. Ahora, si aprende a autoobservarse en el momento que está en el mismo problema viviéndolo, ahí va a ver cómo se le gatilla los yoes en los diferentes centros de la máquina y por lo tanto va a tener mayor comprensión y va a poder corregir. Pero si nunca busca el error dentro de uno y siempre anda mirando el error en los demás, de cómo va a corregir? Imposible. Cuando se trata de juzgarnos a nosotros mismos, realmente no somos los mejores jueces. Por supuesto, nadie puede ser juez y parte. El que es juez y parte, en el fondo, no es un buen juez. Sí, Necesitamos esa ecuanimidad, ¿ya? Necesitamos esa posibilidad de vernos a nosotros mismos desde afuera. Pero cuando uno se ve a sí mismo, pero desde adentro, como muy identificado con su forma de ser, ujú, o como viviendo el evento como parte de uno, sin entender de que en el fondo es un defecto psicológico que está ahí, un yo intruso que tiene que ser extirpado de nuestra naturaleza íntima, cambia la cosa. Entonces, por eso que uno no es buen juez de sí mismo, porque uno no tiene la capacidad de salirse de sí mismo y de juzgarse a sí mismo sí, sí. con una forma enérgica, con vara de hierro. Porque con la misma vara que mides, con esa misma vara serás medido. Sí. ¿Ya? Pero esa vara de hierro para medir no es a los demás, sino uno tiene que medirse a sí mismo con esa vara de hierro. ¿Ya? Juzgarse, enérgicamente juzgar al ego que vive dentro de uno, al yo iracundo, al yo orgulloso, ¿ya? Al yo lujurioso. A esos yo en el fondo son los que uno tiene que juzgar, ¿ya? Y ahí sí funciona. Pero cuando uno es parte de, como que se justifica, ¿ah? No, es que mi papá era igual, entonces mi abuelito, y es como que lo heredé ese problema. Los defectos no se heredan, Exacto. no se heredan, se traen de existencias anteriores, son creaciones de uno Sí, mismo. sí, sí. Ahora que por afinidad mi padre tiene el mismo defecto es porque, como yo tengo esos defectos psicológicos, mi padre y mi abuelo, por afinidad psicológica es que uno nace en familias, pero no es que lo herede, no es que mi papá me lo pasó, no es mío, yo lo creé, lo traigo de existencia anterior. Entonces, cuando ya voy entendiendo eso, entonces dejo de justificarme y comienzo a observarme para extirparlo de mi naturaleza íntima. Por tanto, Fernando, si no reconocemos nuestros errores, podríamos decir que vamos por el peor de los caminos, el de la ceguera para con nosotros mismos, Por supuesto, lo peor es ser ciego de sí mismo. ¿Ah? Por eso que dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. que no quiere ver. ¿Mm? Entonces, ser ciego de sí mismo en el fondo es terrible porque en el fondo jamás vas a cambiar y vas a morir tal cual naciste. Por eso que el dicho dice, genio y figura hasta la sepultura. Porque en el fondo la ceguera de sí mismo es cuando la persona no tiene la capacidad de observarse y de reconocer. ¿Mm? Para reconocer un error uno tiene que pegarle un garrotazo al yo del orgullo. Pero si tengo el orgullo muy grande, difícilmente voy a reconocer, porque el orgullo no me va a permitir reconocer mi error. Todos se equivocan. Hay personas que piensan que todos lo hacen mal menos él. Es una tendencia marcada en algunas personas de que no, si aquí el único que va a hacer bien las cosas soy yo, si todos los demás lo hacen mal. ¿Ya? Entonces, yo no reconozco esa capacidad, digamos, de que en el fondo me estoy justificando y estoy defendiendo mi propio orgullo porque no tengo la conciencia de la autopercepción, no he desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica, no he sido capaz de escuchar a mi yo cuando me habla, entonces no lo voy a poder eliminar. Y la idea es que nosotros tenemos que transformarnos a un nivel de que uno mismo diga, oye, yo no era así. Que uno mismo tiene que sorprenderse de su Sí, cambio. sí, Cuando uno sí. se sorprenda de la forma en que está cambiando, quiere decir que ya va más o menos caminando bien. Va pasando de la inconsciencia un poco a la conciencia, a ser consciente. Exactamente.
Entonces, Fernando, cuando no reconocemos nuestros errores, cuando alguien nos lo hace ver, cuando alguien nos hace ver que nos hemos equivocado, es porque estamos acostumbrados a no reconocerlo cuando la propia conciencia nos los indica. Por supuesto, porque cuando el primer error, el primer que le avisa a usted su error es la conciencia. Cuando usted va a cometer un error, la conciencia le toca el Pepe Grillo. ¿Mm? Acuérdense que Pinocho ahí tenía su conciencia, que es el Pepe Grillo, que le hablaba, pero Sí. Pinocho no, no le hacía juicio, digamos, y se fue ahí a donde los malos y al final terminó como un burro y con la nariz larga. Y la nariz larga. Entonces, todo eso es simbólico. Un día podríamos hablar sobre ese tema de Pinocho, que Sí, es sí, pura enseñanza espiritual de cómo estamos nosotros actualmente. exactamente. Bueno, entonces, como la persona no es capaz de escuchar a la conciencia, menos va a ser capaz de escuchar a las demás personas. Entonces, como la persona no escuchó a su conciencia, entonces ya va creando como ese escudo. Entonces, cuando alguien le habla, menos lo escucha. Sin embargo, cuando la persona ya va aprendiendo a escuchar su conciencia, cuando se va conectando con la voz del íntimo que le habla a través del corazón, a través de la corazonada, después cuando otra persona le habla, como ya está acostumbrada, también para las antenitas y lo recibe. ¿Mm? Nosotros tenemos que recibirlo cuando nos hagan ver un error, poco como aceptación o rechazo, sino que lo recibe uno y lo reflexiona. Exacto. Claro, aprovechar esa instancia de que en el fondo le están haciendo ver un error, no pararse en esa posición de ese escudo de autodefensa que no, inmediatamente ahí como que no quiero escuchar y aprender. Pero es correcto lo que usted me pregunta en el fondo. Si la persona no la persona se acostumbra a no escuchar a su conciencia, indudablemente que se va a acostumbrar a no escuchar a las demás personas también. De modo que lo más fácil es ver los errores en los demás, criticar y juzgar, es lo más cómodo. Es cómodo, ¿verdad? Ver allá afuera, no, es que por eso, mientras más criticas a los demás, más impide la posibilidad de que la conciencia vea eso mismo en ti. Ujú. La verdadera persona que se está autoobservando y está trabajando en su interior, ni siquiera se dedica a criticar a los demás. Pero aquel que no está haciendo nada dentro de sí es muy bueno para criticar a los demás. Sí, sí. Eso es una buena señal. ¿Ya? Hay personas de que a veces se juntan, se reúnen ahí bueno, ya, y oye, supiste fulano este, supiste fulana tal, ¿ya? Entonces hablan de los demás y con suma facilidad, de los errores que cometieron y todo, porque en el fondo no hay un trabajo interno, entonces es más fácil ver el error en los demás. Pero cuando tú ya ves el error en ti y lo reconoces, Sí. ahí te quedan dos posibilidades. O continúas en el error o lo modificas. Si Ujú. una vez que lo ves y continúas el error, ya es necedad, ya eso es de necio. Pero si tú ves el error en ti y te pones en la campaña de su eliminación, de su desintegración, eso es una transformación íntima maravillosa. Esa es la esencia del autoconocimiento Exacto. y el despertar de la conciencia. Por eso este tema es así de importante. Maravilloso, sí. En cada uno de nosotros está la noche y el día, es decir, la luz y la oscuridad, ¿verdad? Ujú. O lo oculto o lo visible, Fernando. Debemos aprender a ver en nuestra mente, a activar la conciencia para aprender a descubrir nuestro lado oculto. Por supuesto, la conciencia es la que nos va a ir mostrando a nosotros ese lado oculto, ese lado que pertenece a la oscuridad. Nosotros tenemos mucha oscuridad interior. De hecho, el yo vive en la oscuridad, el yo es oscuridad, ¿ya? Es siniestro, es algo, la malignidad interior vive en el estado de inconsciencia en que nosotros nos encontramos actualmente.
sí, Cuando uno aprende a descubrir esa oscuridad interior y aprende a descubrir la inconsciencia, transforma la inconsciencia en conciencia. Y ese es el trabajo, transformar lo inconsciente, transformarlo en consciente. Sacar la esencia que estaba ahí atrapada, ¿ya? Y ahí donde sale la luz, y ahí la esencia que estaba atrapada en la oscuridad, porque era inocente, ¿ya? Por eso que uno se durmió por la inocencia que tenía esa sí, esencia. sí, Cuando la saca de ahí se transforma en conciencia. Recuerda la palabra conciencia. sí. Significa ciencia es experiencia, es sabiduría. Ujú. Entonces ya conciencia es que tiene ciencia con sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Es la luz de haber salido del error. Eso es. Entonces, es lamentable a veces escuchar como, no, que la humanidad está despertando, estamos llegando a los años de luz. No, no, no. Sí, no, no, no hay despertar sin muerte de los defectos. Nadie puede despertar su conciencia si no ha pasado por la observación, la comprensión y la desintegración de Ujú. sus defectos psíquicos, de sus errores. Si no, es como fácil, digamos. Esperemos que el tiempo nos cambie, nos ilumine y ni siquiera hagamos estas grabaciones porque están de más. El tiempo nos Exacto. va, nos va a limpiar a todos. No es así. Se No requiere, recuerdo. se Sí, requiere ese trabajo. Sí, sí, perdón. se requiere de ese trabajo, de ese proceso también. De modo que no reconocer nuestros errores, Fernando, es un tremendo obstáculo para el autoconocimiento. Vamos empeorando. Nadie puede lograr el autoconocimiento si no aprende a reconocer sus errores. Parte fundamental del autoconocimiento y de la transformación íntima de la persona está en aprender a reconocer sus propios errores, ¿ya? No buscarlo en los demás, sino reconocerlo en Sí, uno mismo, sí. a través de la observación, ¿ya? Y a través de la aceptación de aquellas personas que nos hagan esos errores, ¿ya? Lo escuchamos y reflexivamente después vamos comprendiendo y vamos haciendo las correcciones. Eso. La gente suele decir el tiempo es el mejor maestro. El tiempo no mejora a nadie. A nadie. Es más sabe el diablo por Por viejo que el viejo diablo, que por diablo. ¿ya? Porque en el fondo el tiempo lo único que hace es alimentar al yo. El ego se alimenta con el tiempo porque el ego es el tiempo es el yo es el tiempo dentro de nosotros. La conciencia, recuerda que es atemporal, Sí, la sí. conciencia es eterna, inmortal, ella vive solo en el presente, ella no tiene nada que ver con cosas del pasado ni nada que ver con cosas del futuro, ella es eternidad y presencia absoluta. Entonces pensar que el tiempo me va a mejorar es totalmente erróneo. Es un trabajo que tenemos que hacer. Es el trabajo revolucionario, porque es una revolución de la conciencia, Claro. ¿verdad? Donde la conciencia se revela contra todas estas cosas impuestas por el yo y sale adelante. Se limpia, se observa, se transforma, pero en el presente, nada que ver con el tiempo. Si no, todos los abuelitos serían sabios. Y ahí usted ve Sí, muchos abuelitos sentados en un sofá viviendo de recuerdos. sí, sí. ¿Por qué? Porque no trabajaron su psicología y simplemente alimentaron a los yoes. Entonces, Mm. eso es lo que nosotros debemos comprender. Lo leí en tu libro y también en otros libros también lo he leído, Fernando. ¿Es verdad entonces que tenemos el 100% de todos los defectos que existen? Sí, nosotros tenemos en este mundo, el mundo es nuestro espejo. Ujú, ¿Ves un asesino? Dentro de ti hay un asesino. ¿Ves ujú. un violador? Dentro de ti hay un violador. Sí, ¿Ves sí. un ladrón? Dentro de ti hay un ladrón. Un drogadicto. Un drogadicto. Un Ujú. sinvergüenza. Dentro de ti hay un sinvergüenza. Sí, sí. Entonces, por eso que es importante dejar de juzgar a los demás y empezar a... Porque cada vez que yo critico, juzgo a los políticos que dicen, no, estos sinvergüenza que se roban, yo tengo dentro de mí un político ladrón también. ¿Mm? Que a lo mejor en esta existencia no tuvo la posibilidad de ocupar los escaños ahí en ciertos lugares, pero si los tuviera estaría igual. Sí, sí. Claro, porque yo digo, no, mira ahí, esa persona como roba ahí, estando en ese puesto. Bueno, y si yo estuviera en ese puesto,
¿Robaría? ¿Quién puede decir, no, 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 si yo estuviera ahí no robaría? ¿Seguro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Ah? La ocasión hace la, dice el dicho, Sí, pero ese dicho en realidad lo correcto es decir, la ocasión muestra lo que tienes dentro. realmente. Claro, porque nosotros necesitamos pasar por esa tentación. Sí, sí. Entonces, tal vez si fuéramos nosotros, estuviéramos ahí como estos políticos, como dicen, tal vez igual robaríamos, aprovecharíamos ahí de que el momento preciso de llenar las arcas. Entonces, por eso que uno no tiene que juzgar y dejar que cada persona haga lo que quiera externamente, porque la ley divina le va a cobrar igual. Todos los errores van a ser pagados ante la ley divina. Recuerda que ya lo dijimos, la ley Sí, sí. divina tarda pero llega. Pero ya, Demora un poco porque te da el sí. tiempo para que tú Ajá, reflexiones y corrijas. Pero si no corriges, recapacite, reflexione, corrija. Me llama mucho la atención cuando la gente le dice a alguien, ese tipo es un erudito. Investigo, déjame ver por qué que es un erudito. Pero cuando veo que no hay ningún conocimiento, no hay ningún estudio sobre el autoconocimiento que haya tampoco hecho, ni platicado, ni enfatizado, resulta irónico convertirse en un erudito, Fernando, y no saber nada sobre sí mismo. por supuesto, hay muchas personas que en realidad saben de muchas cosas externas, pero no tienen idea de sí mismos. Hay muchos grandes intelectuales, famosos inclusive, Sí, que se han lucrado incluso de, claro, y que su vida íntima es un desastre, pues. sí, Se pelea con la esposa, se pelea con los hijos, se pelea con los vecinos, es un tirano, es un desastre. es un desastre. Entonces, en realidad, Erudito nada. más que aprender mucho de cosas externas, uno tiene que aprender mucho de sí mismo. El autoconocimiento es la puerta de la grandeza del espíritu. Sí, sí. Entonces, si usted quiere en realidad crecer y ser una persona, digamos, de una grandeza interior y espiritual, tiene que conocerse a sí mismo, más que aprender cosas exteriores. Entonces, mientras uno más aprenda leyes y cosas, estudie física, química, no sé, administración de empresas y teorías, Sí, sí. pero no sabe nada de sí mismo, se pierden. Porque todo lo que usted aprenda, recuerde que pertenece a la personalidad. La personalidad se nutre con todo lo aprendido en la existencia, pero usted cuando muere pierde eso. Y si usted formó un buen profesional, lo va a perder cuando muera. Y en la próxima existencia va a tener que formar de cero otra vez un nuevo profesional. En cambio, todo el desarrollo interior que usted haga de su conciencia, cuando usted muera, ese mismo desarrollo lo va a traer en su próxima existencia. El verdadero sentido de la existencia es el desarrollo íntimo de la persona, el crecimiento espiritual, más que el desarrollo profesional. Genial, genial. Maravilloso, amigo, esta plática, como siempre, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es un profundo autor del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. No nos atribuimos grandeza. Como dijo Gandhi, estamos sujetos a las mismas debilidades que tú que nos estás mirando ahora mismo. No tenemos aire de nada, no sabemos nada. Pero sí de algo yo estoy seguro, Fernando y amigos que nos siguen, y es que hay una sola razón por la cual estamos, o en mi caso estoy. Fernando también está en esa misma dirección igual, pero en mi caso estoy aquí realizando también este esfuerzo con Fernando, mi equipo, ¿verdad? Para aportar un granito de arena de lo poco que hemos recibido. Creo que estoy aquí, así también lo explico en mi libro, porque sé que en algunas vidas o existencias anteriores, este camino, esta misión, yo también la había cultivado y quizás la había abandonado. Y la estoy retomando de nuevo, porque tú y la humanidad nos importan. Genial, Fernando, fantástico esta plática contigo, como siempre, con tu sabiduría,
con esa información tan potente, penetrante, como para transformar a la humanidad y hacernos conscientes, darnos cuenta de que no vamos por el mejor camino, que hay que crear un poco de conciencia. Si nuestra vida a tal momento no ha sido como la habíamos proyectado, algo tenemos que hacer, autoobservarnos. Sería fantástico, Fernando, genial. El cierre de esta entrega número 8, ¿verdad? La serie número 8 de esta tercera jornada. Tu síntesis. Bueno, aprender a reconocer los errores es fundamental para, en realidad, transformarse íntimamente. Recuerda, siempre lo hemos dicho, nosotros aprendemos de la oscuridad. El error es el maestro. Entonces, más que cuando cometemos un error, digamos, como que lamentarnos y sufrir, pues, ¿cómo pude haber hecho? No, al contrario, observa, reflexiona, ¿por qué te equivocaste? Sí, sí. ¿Mm? ¿Qué fue lo que qué fue? ¿Qué pensamientos acompañaron a ese error? ¿Qué sentiste cuando, qué sentimientos acompañaban a ese error? ¿Mm? ¿Qué esperabas? ¿Qué creías que era? Cuando uno comienza a reflexionar todo eso, ahí va descubriendo el engaño del ego, que el ego a uno lo lleva a ese error. Pero cuando ya uno se empieza a coger el error como un proceso de aprendizaje y no como que algo de lamentarse, aquí no hay nada que lamentarse, es un error. ¿Mm? Sino que en el fondo lo que uno tiene que aprender a reflexionar y a sacar toda la enseñanza a la luz que está encerrada ahí. Entonces, cuando se hace de esa forma, se coge y se paran las partes constituyentes y se ve qué sentimiento, qué pensamiento, qué intenciones acompañaron a ese error. ¿Mm? ¿Por qué yo no lo veía como un error? ¿Por qué en el fondo me engañaba? Qué quería destruir? Porque en el fondo el yo es un destructor. Entonces siempre cuando uno comete un error, en el fondo algo está destruyendo. Sí, sí. Hay un engaño, hay una falsedad. Hay una distorsión de la realidad. Entonces, ¿qué distorsión de la realidad había ahí? Cuando ya empiezo a descubrir todo eso, en el fondo, empiezo a descubrir y empiezo a sacar la luz. Y le voy pidiendo a la Madre Divina que vaya desintegrando sus defectos y ella va a ir pulverizándolos, ¿ya? Y vamos a ir recuperando la luz que estaba ahí encerrada. Esa es la forma. Entonces, para esa es la invitación y lo que hemos hablado el día de hoy. Genial, amigos, maravilloso, ¿verdad? La grandeza, como dice Fernando, del hombre es aceptar que nos hemos equivocado y trascender nuestros egos es contribuir a la iluminación del mundo. Fernando, genial, fantástico. Para mí siempre es un placer, un honor. La audiencia, yo sé que también está más que complacida con tu sabiduría. Un abrazo en la distancia del alma. Ya, mi amigo, muchas gracias y feliz también de poder compartir y entregar estas enseñanzas tan valiosas para estos tiempos tan difíciles. Así es. No se muevan, que regresamos con nuestra reflexión de esta edición número 8. Regresamos. Hasta que no trasciendas el ego, no podrás sino contribuir a la locura del mundo. La invitación de esta videoconferencia es reflexionar y entender cuán importante es aprender a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, para la transformación de nuestra vida interior. Muchas gracias por ver este video. Y si hay algo que impactó en tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.